Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a tocar un tema raro, raro más por el contenido que tiene, y va a ser polémico por lo mismo y problemático porque va a decir un poco lo contrario de lo que encontramos acerca del tema. Y es un tema que a fuerza de repetir cosas que no son del todo correctos, se convirtieron en dogmas. Es un tema desconocido, es un tema del que saben pocos, pertenece mucho a organizaciones secretas, que ha sido una tradición. Este es un tema de geografía mística, de otras dimensiones, pero es un tema del microcosmos, que en el lenguaje sagrado se refiere al ser humano, y es un tema del macrocosmos que se refiere al planeta. El tema de hoy son los chakras del planeta Tierra. Este conocimiento está sugerido, escrito, guardado en claves, en esos libros sagrados y a través de todas las civilizaciones. Es producto de una geometría sagrada. Y hay dos tipos de patrones, dos tipos de mallas. Hay unos patrones que son geométricos y hay otros patrones que son en ondas. Y estos patrones, tanto geométricos como en ondas, forman 6 mallas. Y en estas 6 mallas, ¿qué otro nombre le podríamos poner? Retículas planetarias secretas. Ahí se esconden, y vamos a hablar de eso, unos puntos importantísimos que corresponden a los chakras del planeta Tierra. Estas 6 mallas forman estas retículas y de ahí salen estos puntos positivos. Hoy vamos a hablar de esos puntos positivos. Lógicamente que existen unos puntos negativos, pero ese no es el tema de hoy. Entonces vamos a comenzar con que hay solamente hay 2 mallas simétricas geométricas. 2. Existe una tercera malla muy especial, que es esa malla de la cavidad interna de la Tierra, que es un conocimiento muy hermético. Y existe una cuarta malla que ya habla de esa retícula externa, de la parte aérea. Y tanto la retícula interna de la Tierra como la parte aérea tiene unos detalles muy sofisticados. Y son 2 retículas multidimensionales. Totalmente multidimensionales. Les estaba hablando del microcosmos y el macrocosmos. Nosotros somos multidimensionales y tenemos energía y chakras que están en distintas dimensiones. Y lo mismo ocurre con el planeta Tierra. La quinta malla tiene que ver con esa ruta ígnea de fuego, de luz, de llama. Esa ruta ígnea y las elevaciones, las montañas, los Andes, las rocallosas, todo eso
del continente, pero también tiene que ver con el mar. Y esto es muy la corteza terrestre, que además es una energía activa y que se mueve. Y la sexta es desconocida. Es una malla que recoge y guarda esa adaptación nuestra a este planeta y a esos cambios que han ocurrido a través de millones de años en esas humanidades. De estas mallas o de estas retículas, como dije hace un rato, se forma ese camino ígneo, Engea, que es el otro nombre que le dan a la Tierra. Y ese camino de fuego, de luz, de llama, se refiere exactamente a Shakti o a la Kundalini planetaria. Miren, cuando yo estaba haciendo este video y yo veo qué cosas han dicho, que se ha comunicado, que se conoce, me di cuenta honestamente que iba a hablar un montón de cosas que no se han dicho, que iba a hablar de cosas inéditas, secretas, y casi que estoy segura que me estoy metiendo en un lío, porque voy no a controvertir, porque el conocimiento no se trata de controvertirlo. En este caso hay cosas que les falta, que están, como lo mencioné en otro video, como en una superficialidad que parece un cuento, que parece una historia, que parece una caricatura, donde nosotros, por obvias razones, y lo hemos comentado, llegamos a un punto, a un conocimiento, y ese conocimiento lo repetimos. Y muchas veces ese conocimiento, precisamente porque no es completo, pues no es correcto. Pero yo no me voy a referir al error. Quedarme en eso sería un error. La realidad es que la energía de la Tierra es multidimensional, exactamente como la energía nuestra. Y es de 3 pisos. Eso sí, ya lo hemos hablado, no solamente en varios videos, lo he comentado en los programas de radio, que son 3 pisos. La parte subterránea, la parte de la superficie de la corteza y la parte aérea. Igual como estábamos hablando de esas mallas. Lo que pasa es que lo más cercano, lo que más conocemos, son las 4 mallas de la corteza, pero no tenemos en cuenta esa malla interna de la cavidad del planeta o esa otra malla aérea, que son importantes. Y en este planeta existe una corriente de energía, existe una corriente de luz, existe una corriente interna, que es un espiral de luz real. Y a partir de ese espiral de luz que es real, emana esa luz hacia distintos puntos de la corteza terrestre. Es como si tuviéramos un bombillo dentro de un globo, en este caso pongámoslo de cristal, y de alguna forma esa luz, pero que es una espiral, refleja hacia la corteza, hacia la superficie, proyecta esa luz y aparecen o podemos determinar y fijar unos puntos. Y esto es muy desconocido.
esta retícula interna, esta retícula interna de estas cavidades señalan unos puntos y esto es un secreto. Ese espiral interno, que es un espiral interno, polo norte, primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta y sale, y esas dos extensiones hacia los polos se convierten en esas 3 vueltas y media. Estamos hablando del coxis del planeta. Simplemente ese espiral interno es el Shakti principal del planeta. Y en la atmósfera también hay un cordón de energía. Y hay esas 4 retículas de las que le hablé, que guardan la memoria. Guardan esa memoria de todo ese acontecer. Ahora, los chakras planetarios coinciden mayoritariamente con esos puntos, con esas líneas de energía, con ese sistema nervioso humano. Hay otros puntos, igual que en este microcosmos, en ese macrocosmos que es el planeta. También existen otros puntos que corresponden con el cerebro, con la médula espinal, en una sincronía asombrosa. Nosotros, los principales chakras son 12, que van desde el perineo hasta la coronilla. En este microcosmos es una línea recta, porque va del perineo hasta la cabeza y en la cabeza es donde da unas vueltas. En el caso del planeta, en el caso de los chakras del planeta, tenemos que pensar de una manera distinta. Olvidémonos de ese orden, de esa secuencia, de eso establecido. Con respecto a esto, esa Kundalini tiene 3 trazos grandes en el planeta. El Shakti coincide con ese anillo de fuego del Pacífico, que si ustedes lo buscan así como anillo de fuego del Pacífico, se van a dar cuenta que es todo lo que son los montes, todas las cordilleras, Chile, Estados Unidos, da así la vuelta, y ahí está perfectamente dibujado. El segundo trazo va desde Japón en una línea recta hasta Italia y forma como una línea ecuatorial que va desde Japón hasta Italia. Y después existe una línea vertical en el oriente de África que coincide mucho con el Nilo. Coincide de una manera impresionante con el Nilo. Esos son esos 3 trazos de esa Kundalini. ¿Qué hay que saber en esto? La Antártida o el Polo Sur es un sitio generador de luz, generador de energía, generador de fuerza y a su vez es el polo negativo. Recordemos que aquí no estamos hablando de energía negativa, sino de polo negativo y polo positivo. El Ártico, el polo norte, es una fuerza acumulada, es una fuerza, sí, ahí se acumula. ¿Y dónde se acumula la energía? En el cerebro. La parte sur viene siendo como esa cola y la parte norte, y lo vamos a ver ahora en el desarrollo de los distintos puntos, la parte norte
es ese cerebro, es ese polo positivo que a su vez es el centro de la memoria, el centro de la información. Y todo esto también lo vimos en el video donde hablamos de eso. Y también esto existe en esos 3 niveles: subterráneo, corteza y aérea. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito a mencionar esos puntos. Vamos a hablar de esos chakras. El perineo está en Nueva Zelanda. Ahí se inicia ese cordón, sí, ahí está el perineo. Ahí es donde comienza a ascender, a moverse todo este camino ígneo de la Tierra. Concretamente, en las cuevas de Guaitó. Yo los invito, pues siempre ponemos imágenes, pero yo los invito a que vean muchas imágenes de estas cuevas. Son cosas lindísimas, raras, unos paisajes hasta sobrenaturales. ¿Cuál es el segundo chakra? El coxis. Y el coxis está en el monte Kilimanjaro, ahí en Tanzania, en África. Curiosamente, es ahí, casi que en el Alto Nilo. Por eso hablo de esa línea vertical, muy acompasada con el Nilo. ¿Y por qué? Porque del coxis tenemos que saltar al sacro. Y curiosamente también dentro de esta línea, ese bajo Nilo habla del sacro. Ese bajo Nilo es ese impulso, ahí está, en el delta del río Nilo, que tiene un montón de brazos. Y en ese delta del Nilo, pues están varias de las pirámides más conocidas. Y eso lo conocían y lo sabían los egipcios. Y aquí, en el sacro, es donde hay ese impulso grande de la energía. Después viene el plexo. Y el plexo, recordemos, que es el chakra de las joyas. El chakra de las piedras preciosas. Y corresponde exactamente al parque de Yellowstone, que está mayoritariamente en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Y si nosotros pudiéramos meternos subterráneamente, ahí existen muchísimos cuarzos, pero unos cuarzos bellísimos, y hay obsidianas, y mucho más al fondo hay diamantes. Y es precisamente ese plexo de el chakra de las joyas, el chakra de las piedras preciosas. Del plexo vamos al diafragma. Y el diafragma es conocido como el chakra del oro líquido. Y ese chakra está en el monte Chaltén. Y el monte Chaltén se encuentra limítrofe entre Chile y Argentina. Y ahí existe ese mito, el Elín, bellísimo, que cuando vinieron todos los colonizadores que sabían un poco de esta historia, andaban buscando todo ese oro y esa plata. Y es que resulta que en el astral, este chakra se ve exactamente como si tuviera en su construcción las paredes de oro líquido. Del diafragma nos vamos al punto del corazón, al chakra del corazón. Y ese chakra del corazón está en el desierto de Gobi. Ahí en ese desierto, entre China
y Mongolia. E internamente está Shambhala, con el vórtice cilíndrico de Agarthy. Y allá hay una confusión. Shambhala es una región y Agarthy es un vórtice cilíndrico para acceder a esa región de Shambhala. Y cuando hablamos de puertas, de entradas, de vórtices, estamos hablando de un asunto totalmente multidimensional. El sexto, que es el corazón, y seguimos detenidos en el chakra del corazón, ese punto del desierto de Gobi. Ese es un punto. Pero resulta que este chakra a nivel planetario tiene 6 entradas. Una en cada polo, ya estamos hablando de 12 entradas. Hay otra en el noroeste de China, en una región que se llama Turfán. Allá hay unas cavernas. Y resulta que esta es una depresión. Es como un desierto que hay. Y la depresión es porque es por debajo del nivel del mar. Ahí hay una entrada. La otra es en las montañas doradas de Altai Beluga. Esto queda en la frontera entre Kazajistán y Rusia. Son unas montañas nevadas con una superficie muy especial, con una topografía muy linda y muy especial. Esa es otra entrada. Hay que mencionar a esos montes de China, del centro de China, Sanxiaxie, que parece absurdo porque si uno lo ve en el mapa, pues queda lejos. Esto queda como en el centro de China para ir allá al centro de Gobi, del desierto de Gobi. Todas estas puertas llegan allá, a Shambhala, a esa región de Shambhala, a ese centro del desierto de Gobi, que parece lejos, pero estamos hablando del interior, estamos hablando de túneles, estamos hablando de vórtices, estamos hablando de puertas. Entonces no nos podemos quedar únicamente en la parte física. Y existe el otro corredor, que es del Himalaya con la meseta tibetana, que si lo vemos en el mapa, tiene como el mismo territorio por recorrer. Desde esos Himalayas y desde esa meseta tibetana hasta ese desierto de Gobi. Estamos hablando de ese sexto chakra, el chakra del corazón. El séptimo también es muy especial. Es la última vértebra, el Atlas, es el chakra de la tiroides. Y si nosotros vemos en el mapa, aquí está Perú, aquí está el lago Titicaca y aquí está Bolivia. Y en Bolivia hay unos salares. Especialmente busquen el salar de Uyuni, donde hay una concentración especial de este chakra, de energía. Pero casi que toda esa zona, ese territorio, conforma ese séptimo chakra. ¿Cuál es el octavo? Ya entramos a la cabeza. El cerebelo. El cerebelo es la península de Yucatán, que ahí está México, Belice y Guatemala. Es el árbol de la vida. Inclusive
los mayas representaban ese cerebelo porque sabían qué punto era esa península de Yucatán. Lo representaban con un árbol caído y uno ve el cerebelo y parece un árbol caído o un brócoli así de medio lado. Ese es un vórtice impresionante. Adentro, en el mar, enfrente de Cancún, de esa península, entrando al mar, ahí es donde está el vórtice. Y es enorme, y es un vórtice dimensional. De esta península de Yucatán nos vamos para el tercer ojo. Y ese tercer ojo ya está arriba, en el estrecho de Bering. Ese estrecho que hay entre Rusia y Alaska, que verdaderamente hubo unos momentos geográficos del planeta donde no había agua, donde todo eso estaba unido. ¿Cuál es el 10º chakra? El tálamo. Y el tálamo en el planeta es Islandia. E inclusive desde el astral se ve como un domo rojo, exactamente como es. Cuando nosotros vemos el domo del tálamo, es rojizo. Es rojizo. Y tiene una profunda relación con Asgard, con el Valhalla, con la Atlántida, con Hiperbórea, con la Thule vieja. Ese es el 10º. Y miren que ya comenzamos a estar casi que en los alrededores, y no casi, si nosotros vemos el polo desde arriba, vamos a ver todo esto que yo estoy mencionando y están pegaditos al cerebro, al polo positivo de la Tierra. ¿Cuál viene después? La pineal. Y nosotros conocemos las islas Svalbard, que pertenecen a Noruega, que inclusive se volvieron conocidas porque se ha hecho una bodega donde se han guardado semillas de todas partes del mundo para tener ese guardete por si ocurre algo. Y eso está allá en Svalbard. Y es un vórtice impresionante. Es un vórtice también en el mar. Y Svalbard y toda esta región es un sitio que concentra muchísimo todo ese mundo de las hadas, todo ese mundo de los elfos. Es una cosa impresionantemente bella. Y el último es la Coronilla. Y la Coronilla nos tenemos que ir a un sitio que se llama la tierra de Fridtjof Nansen. Esto es unas islas prácticamente ahí de la apertura del polo, cerquita. Es como un huequito así, pequeñito, que está ahí. Esa ya es la Coronilla. Y es además un vórtice toroide. Recordemos que el aura nuestra y el aura del planeta tiene un movimiento así circular. Y ese movimiento con un huequito pequeñito en lámina es como una dona, pero con un huequito chiquito. Es ese vórtice toroide como una dona. Y no son los únicos, hay muchos más. Valdría la pena en este momento mencionar, por ejemplo, los montes de chocolate, que son una locura. Los montes de chocolate tienen una relación con la médula oblonga, que es como un alargamiento, como una expansión de la médula al entrar
antes del Pons. Y ahí hay una correspondencia en esos montes de chocolate, en las Filipinas, con esa médula oblongada. Mencionar los montes Sagros en Sumir son una vértebra. O Stonehenge, al sur de Inglaterra tan conocido, son las clavículas sacerdotales, son esas clavículas iluminadas del planeta, que son las mismas clavículas sacerdotales iluminadas que se convierten en las salas de los ángeles y que tiene que ver con la ascensión energética. O podemos mencionar a ese parque de Canaima, que lo vemos que es como si fuera solamente de Venezuela, pero ese parque es mucho más grande en el planeta. Es entre Venezuela y Brasil. Y ese parque, ese Canaima, representa las fosas nasales. O mencionar el monte Fuji junto con todas esas islas de Japón y de Sajali que representan las vértebras cervicales. O toda esa parte aérea, que son los cordones de Shakti, que son esos dragones de luz de los que habla el Tao, que son además esos campos magnéticos. De eso nunca se habla aquí en el plano físico y hay que hacerlo. Miren, este video para mí no ha sido nada fácil porque, vuelvo y repito, estoy hablando de cosas de las que no se han hablado y todo de alguna forma lo que yo estoy compartiendo con ustedes es contrario y distinto a lo que está establecido hasta ahora. Y no solamente es contrario y distinto a lo establecido, sino que se ha repetido y repetido y repetido, y al repetir eso se ha convertido en una verdad que no es. Y yo tengo un compromiso con todos ustedes, como hermana chismosa que soy, de decir la verdad. Y la verdad es la verdad que poco a poco se está destapando y se está sabiendo, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a hildastrauss.com, investiguen, infórmense acerca de la espirulina, esa alga verde azul, pero averigüen sobre todo por qué ese azul, qué significa ese azul en la espirulina y esos beneficios impresionantes en nuestro microcosmos y el sistema inmunológico. Gracias por aceptar la invitación cada vez que hacemos un video y tocamos un nuevo tema. Hasta pronto.